Buenos días con todos. Muy bien, vamos a empezar acá. Eh, el contenido de la clase vendría a ser, vamos a hablar lo que son las razones trigonométricas de ángulos agudos y sus propiedades, la resolución de triángulos rectángulos, la relación entre las razones trigonométricas de ángulos complementarios, área de la región triangular, razones trigonométricas de ángulos notables y aproximados, y vamos a finalizar con ángulos notables y verticales. El objetivo de esta semana es que usted sepa y sepa identificar las razones trigonométricas de los ángulos agudos, notables y aproximados, y el uso de sus aplicaciones. ¿Está bien? En este caso, el uso va a ser más que todo en los ángulos horizontales, verticales y la resolución de triángulos rectángulos. Comencemos rápidamente con las razones trigonométricas de ángulos agudos. ¿Qué es un ángulo agudo? ¿Qué es un ángulo agudo? A ver, un ángulo agudo es aquel ángulo cuya medida está comprendida. Un ángulo agudo es aquel ángulo cuya medida está comprendida, por ejemplo, entre estos valores. Por ejemplo, un ángulo teta que va a estar comprendida entre 0 y 90. O en su versión radian, que sería entre 0 y pi medios. Esto de acá, geométricamente, se podría representar así. A ver, vamos a ver acá. Antes de esto de aquí. Geométricamente, un ángulo agudo se vería de esta manera, ¿ya? Sí. Este de aquí es un ángulo agudo. Ahora, de todo ángulo agudo, ¿aló? ¿Se me escucha bien? A ver, por favor, quiero saber si se está escuchando bien. Sí, profesor. Ah, ya, ok. Sí, De- profesor. ya, ok, muchísimas gracias. De todo ángulo agudo, siempre es posible construir lo siguiente, ¿no? Siempre es posible agarrar un punto en cualquier ladito, por ejemplo, para este ladito o por este ladito, siempre es posible agarrar un punto y trazar una perpendicular hacia el otro ladito, de esta manera. Y por ende, construir siempre un triángulo rectángulo. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. Para un ángulo agudo, siempre es posible construir un triángulo rectángulo. Y los laditos de cada triángulo, por ejemplo, este ladito AC y el ladito BC, nosotros le vamos a llamar catetos. ¿Estamos de acuerdo? Se le va a llamar cateto. Y el ladito más grande se le va a llamar hipotenusa. Pero cuando uno tiene un ángulo agudo fijo, estos catetos van a recibir un determinado nombre. Por ejemplo, este cateto de aquí, este de aquí, el que se está oponiendo al ángulo teta, nosotros le vamos a llamar cateto opuesto. Ahí está. Pero es opuesto al ángulo teta. El cateto que se encuentra al costado o adyacente al ángulo teta, o sea, este cateto que está aquí, este de aquí, el segmento AC, este de aquí, se le va a llamar cateto adyacente. A este ladito, el ladito AC, se le va a llamar cateto adyacente al ángulo teta. ¿Está bien? Y el ladito más grande, como ya les volví a repetir, se le llama hipotenusa. Ahora, ¿qué es una razón? Las razones son comparaciones. Vamos a comparar los laditos del triángulo. ¿Cuántas maneras hay de hacer para compararlas? La vamos a comparar, 6 formas de comparar. Y esas 6 me van a realizar lo que son las razones trigonométricas. Por ejemplo, vamos a definir el seno de teta como ¿quién? El cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de teta, cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente,
cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y aquí la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, la secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente y la tangente es, la cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Aquí están las 6 comparaciones, las cuales se le vamos a denominar razones trigonométricas del ángulo agudo. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Vamos ahora a pasar a las propiedades que estas cumplen. ¿Con qué propiedades van a cumplir estas razones trigonométricas? Vamos a ver. Propiedades. Dado un triángulo rectángulo A, C y B, de laditos A, B y C, ¿qué propiedades se deben de cumplir? A ver, en primer lugar, el ángulo θ es un ángulo agudo. Ahora, en todo triángulo rectángulo, los laditos A, B y C cumplen un famoso teorema. Y ese teorema es el teorema de Pitágoras. Ese teorema me dice que los catetos, si yo los catetos le sumo la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, A cuadrado más B cuadrado, es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Este es un famoso teorema que me relaciona los lados del triángulo rectángulo. Siguiente propiedad. A ver, es evidente que como una razón trigonométrica, por ejemplo, las razones trigonométricas, ¿qué son? La razón trigonométrica para este ángulo θ, en cierta forma, son comparaciones, o sea, es una división de acá de un ladito, acá de un lado, y acá dividido entre el otro ladito del triángulo, ¿sí o no? Vamos a comparar los laditos, en qué relación están los laditos del triángulo. Pero los laditos siempre son números positivos. ¿Eso qué cosa quiere decir? Eso quiere decir que la división entre dos números positivos siempre es positiva. ¿Eso qué significa? Eso significa que toda razón trigonométrica siempre es mayor que cero. Entonces aquí vamos a colocar que las razones trigonométricas, cualquiera sea, puede ser seno, coseno, tangente, cotangente, etcétera, siempre es mayor que cero. Pero eso ocurre si el ángulo θ es agudo. Siguiente propiedad. Voy a borrar esta parte. La siguiente propiedad. La propiedad número 3 se relaciona con las desigualdades. Por ejemplo, es claro que en un triángulo rectángulo cualquiera, por ejemplo, acá tengo mi triángulo rectángulo, en un triángulo rectángulo, es claro que si acá está el ángulo θ, acá está la hipotenusa, aquí sería el cateto opuesto y acá sería el cateto adyacente. Si usted escoge un ladito cualquiera, por ejemplo, el cateto opuesto, por ser simplemente un cateto, o sea, un ladito, siempre tiene que ser mayor que cero. Y por la figurita, el cateto opuesto o cualquiera de los dos catetos, las longitudes de cada uno de ellos, siempre van a ser menor que la hipotenusa. Eso se ve de la figurita. Ahora, entonces yo sé que el cateto opuesto es mayor que cero y el cateto opuesto es menor que la hipotenusa. Pero ¿qué pasa si yo divido todo esto entre la hipotenusa? Y yo divido todo esto entre la hipotenusa. Entonces, ¿qué cosa tengo? Entonces yo tendría lo siguiente. 0 entre hipotenusa sería 0. Hipotenusa entre hipotenusa sería 1. Pero ¿quién es este tipo de acá? ¿Quién es este tipo en este triángulo rectángulo? ¿Quién es el cateto opuesto sobre la hipotenusa? Eso es el seno del ángulo θ. ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo lo siguiente. Si el ángulo θ es un ángulo agudo,
entonces el seno de teta variará entre 0 y 1. Entonces aquí voy a colocar el seno de teta varía entre 0 y 1. Análogamente, el coseno de teta varía entre 0 y 1. Luego tenemos lo siguiente. La cosecante de teta va a ser mayor que 1 y la secante de teta va a ser mayor que 1. Y por último, la tangente de teta y la cotangente, cuando los ángulos es agudo, siempre van a ser mayores que 0. ¿Ya? Las demostraciones de estas desigualdades, acá ya la acabo de hacer, es análoga para él, para él, para él y para estos de aquí. ¿Ya? Es parecido. Bueno, lo de la tangente es mucho más fácil, ya que es la comparación de dos lados, siempre son positivos, así que no hay ningún problema. Muy bien, voy a borrar esta parte y pasar a las otras propiedades. Propiedad número 4, propiedad recíproca. Voy a borrar esta acá, voy a borrar esta parte. A ver, mire. Aquí, dado este triángulo, usted sabe lo siguiente, ¿no? ¿Quién es el seno de teta? El seno del ángulo de teta, según el triángulo, eso es cateto opuesto, que sería A, sobre la hipotenusa, que sería C. Pero ¿quién es la cosecante de teta? En el mismo triángulo, la cosecante sería C, que es la hipotenusa, sobre su cateto opuesto. Usted puede observar que si yo multiplico estas dos, o sea, seno de teta por cosecante de teta, dicho producto siempre me va a dar 1. Entonces, esas son las propiedades recíprocas. Entonces, vamos a colocar aquí. Propiedad recíproca, seno por cosecante es 1. Coseno por secante vendría a ser 1. Tangente por cotangente es 1. ¿Qué se puede concluir aquí? Una de las conclusiones que usted puede conseguir es lo siguiente. Podemos decir aquí, podemos seguir, podemos despejar a cada uno de ellos. Por ejemplo, yo puedo despejar la cosecante de teta, y puedo escribir que eso es igual a 1 sobre seno de teta, ¿no? Eso se podría hacer. Entonces, es una manera de cómo poder encontrar una relación. Cosecante de teta es 1 sobre seno de teta. También puedo despejar acá. Secante de teta es 1 sobre coseno de teta. Y análogamente la cotangente sería 1 y tangente de teta. Ahí está. Entonces, esta es una de las cosas que uno puede usar en las propiedades recíprocas. No necesariamente que el producto sea 1. También podemos ver que la cosecante o la secante lo puedo convertir en función de senos y cosenos. Pero lamentablemente, por la propiedad recíproca, la tangente no lo puedo convertir en función de seno y coseno, porque la tangente sería 1 sobre cotangente y la cotangente sería 1 sobre tangente. Entonces la pregunta será, ¿será posible convertir la tangente y la cotangente en función de seno y coseno? La respuesta es sí, y para eso usamos las propiedades de cociente, ¿no? A ver, acá, como hay un pequeño espacio, voy a escribir acá, ¿ya? Acá, para que usted observe, la cotangente de teta es 1 sobre tangente de teta. Y podrá darse cuenta usted se va a dar cuenta de que solamente por la propiedad recíproca, la cosecante y la secante se escriben en función de seno y coseno. La pregunta es, ¿la tangente o la cotangente se podrá escribir en función de seno y coseno? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Vamos a ver acá. La tangente de teta se escribe seno sobre coseno y la cotangente se escribe coseno sobre seno. Esto es fácil de ver. Por ejemplo, mire, lo podemos ver así. Tangente de teta, que es igual a la tangente de teta, según la figurita, eso es A sobre B. Cateto opuesto sobre cateto adyacente.
Ahora, ¿qué pasaría si yo divido así? Acá lo divido entre C y acá lo divido entre C. ¿Quién es A sobre C? Cateto opuesto sobre hipotenusa, seno de teta. ¿Quién es B sobre C? Cateto adyacente sobre hipotenusa, eso es coseno de teta. ¿Ven? Hemos verificado que la tangente de teta se escribe como seno sobre coseno. Y por último, a ver, hasta aquí, ¿qué cosa me dicen estas dos propiedades? Estas dos propiedades me están diciendo que cualquier razón trigonométrica se escribe en función de senos y cosenos. ¿Para qué me sirve eso? Cuando usted esté resolviendo los ejercicios de aquí o más adelante, se va a topar con la idea de que no va a poder encontrar una propiedad determinada, porque aparece la cosecante, la tangente, así, etcétera. Entonces, la recomendación que uno da es llevarlo a senos y cosenos. Cuando lo lleva a senos y cosenos, algunas operaciones se pueden reducir, puesto que el seno y el coseno tienen la mayor gama de propiedades posibles, ¿ya? Por eso se puede usar estas dos de aquí. Por último, son las identidades pitagóricas, que son las siguientes. Seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta, eso es igual a 1. 1 más tangente al cuadrado de teta es igual secante al cuadrado de teta. 1 más cotangente al cuadrado de teta es igual a la cosecante al cuadrado de teta. Estas son las famosas identidades pitagóricas, ¿sí? Las identidades pitagóricas se relacionan mucho por el hecho de que están elevados al cuadrado. Y la demostración, bueno, también es evidente. Por ejemplo, vamos a hacer acá. En el triángulo, ¿quién es seno al cuadrado? Seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta. El seno al cuadrado, eso sería a cuadrado sobre c al cuadrado, más el coseno es b sobre c, pero al estar al cuadrado y al cuadrado. Por ser fracción homogénea, se mantiene c cuadrado, y acá aparece a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado. Pero por el teorema de Pitágoras aplicado en este triángulo, aparece la palabra teorema de Pitágoras, a cuadrado más b cuadrado es igual a c al cuadrado. O sea, acá sería c al cuadrado sobre c al cuadrado. Y eso vendría a ser igual a 1. Ahí está. Seno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Ahí está. Muy bien. Pueden tomar una captura de pantalla y vamos a pasar a la siguiente propiedad. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer, ¿eh? Siguiente propiedad, la relación entre las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Mire, ¿qué va a suceder acá? Dado un triángulo rectángulo, usted sabe que en un triángulo rectángulo tiene dos ángulos agudos, ¿ya? En un triángulo rectángulo siempre va a tener dos ángulos agudos. Por ejemplo, aquí está el ángulo alfa y aquí está el ángulo teta. Los laditos son los siguientes. Este es el ladito A, el ladito B y el ladito C. Ahora, estos laditos, para cada angulito, como cuando yo le tomo de referencia, voy a poder encontrar sus razones trigonométricas. Y para este otro angulito también tendrá sus razones trigonométricas. Entonces van a hacer lo siguiente. Mire, observe usted. Con respecto al ángulo alfa, yo tendría el seno de alfa. Puedo tener el coseno de alfa. Y puedo tener la tangente de alfa. ¿Quién es el seno de alfa? Según la figurita, el seno para el ángulo alfa es A sobre C. Esto es A sobre C. El coseno de alfa es B sobre C. B sobre C. Y la tangente de alfa es A sobre B. A sobre B. Pero eso es con respecto al ángulo alfa. ¿Qué sucede ahora con respecto al ángulo teta? Por ejemplo,
Si yo busco el coseno de teta, ¿a qué va a ser igual? El coseno de teta. Para el ángulo teta, su coseno sería A sobre C. O sea, coincide con este tipo. Ahora vamos a buscar el seno de teta. El seno de teta para este ángulo sería B sobre C. Acá está, seno de teta. Y la cotangente de teta sería A sobre B. Cotangente de teta. ¿Qué cosa usted puede observar? Estas dos, cuando son los dos ángulos agudos del triángulo rectángulo, existe una relación. ¿Está bien? Esta relación es correspondiente a que estos dos ángulos son ángulos complementarios. Entonces, aquí nace lo siguiente. Este teorema que me dice, dado dos ángulos agudos de medidas alfa y beta, se cumplen que si los dos ángulos suman 90, es decir, alfa más beta es igual a 90, o en otras palabras, alfa y beta son ángulos complementarios, entonces sí y solamente sí que se cumple. La razón trigonométrica de alfa es igual a la corrazón trigonométrica del ángulo complementario. ¿Qué significa esto que dice corrazón? Bueno, esta es la razón del complemento, ¿no? En el complemento del ángulo. En otras maneras, eso quiere decir las corrazones. ¿Cuáles son las corrazones? Por ejemplo, voy a tener acá seno, voy a tener acá tangente y acá voy a colocar la secante. Estas son las razones trigonométricas. Razón trigonométrica. ¿Cuál sería su corrazón? ¿Cuál sería la corrazón trigonométrica? La corrazón del seno, en este caso, va a ser el coseno. ¿Ya? Vamos a agregar a toditos ellos la palabra co. Entonces acá voy a agregar la corrazón de seno, coseno. Corrazón de tangente, cotangente. Corrazón de secante, cosecante. Y viceversa. Corrazón de coseno, seno. Corrazón de cotangente, tangente. Corrazón de cosecante, secante. ¿Ya? Entonces, esta relación es una relación de esta manera. ¿Ya? Es complementaria a las dos. El de acá, con su corrazón, sería este tipo. Y viceversa. Nuevamente, corrazón de seno, coseno. Corrazón de tangente, cotangente. Corrazón de secante, cosecante. Recíprocamente. Corrazón de coseno, seno. Corrazón de cotangente, tangente. Corrazón de cosecante, secante. Ejemplo. Mire, ejemplo. Ejemplo número 1 me dice lo siguiente. A ver, seno de 20, ¿a qué va a ser igual? El seno de 20 va a ser igual, a ver, seno de 20. Seno de 20. ¿Cuál sería la corrazón de seno? Coseno. ¿Pero de qué ángulo? Complemento de 20. ¿Cuál es el complemento de 20? 70. Ahí está. Otro ejemplo. Tangente de 55. Tangente de 55. ¿Cuál es la corrazón de la tangente? Cotangente. ¿Cuál es el complemento de 55? ¿Cuál sería el complemento de 55? Entonces, en este caso va a ser 35. Ahí está. Viceversa. Secante de 10. ¿Cuál es la corrazón de secante? Cosecante. ¿Cuál es el complemento de 10? 80. Ahí está. Otra forma de usar esta propiedad es el retorno. O sea, si usted observa en los ejercicios que aparece así, ojo, esto hay que tener en cuenta, esta propiedad solamente se cumple cuando los ángulos son agudos. Y dice así, sean alfa y beta dos ángulos agudos, de tal manera que se cumple esta condición. ¿Cuál es la condición que se cumple? Se cumple que, por ejemplo, razón igual a su corrazón, secante de alfa es igual cosecante de beta.
Acá está la razón y acá está igualado a su corrazón. ¿Qué se puede cumplir? Si la razón es igual a la corrazón, entonces el ángulo alfa más el ángulo de beta es 90 grados. Eso se cumple. La suma de los dos ángulos es 90, pero vuelvo a reiterar, ojo, esto de acá se cumple si los ángulos alfa y beta son agudos. Si no son agudos, no se atreva a decir que eso es igual, ¿ya? Este es igual a 90, eso no es correcto si no es agudo. Solo si es agudo, puedes decir que la suma de ellos sea 90. Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede realizar, ¿sí? Gracias, Dayanara. Muy bien. Pasemos al siguiente punto. Voy a borrar. Resolución de triángulos rectángulos. A ver, primera pregunta. ¿Qué significa resolver un triángulo rectángulo? A ver. ¿Qué significa resolver un triángulo? Resolver un triángulo significa conocer todos sus elementos. Es decir, bueno, ya sabemos que él es 90 grados, es un triángulo rectángulo. Conocer todos sus elementos es suficiente, conocer todos sus ángulos agudos y conocer todos sus laditos. Eso significa resolver un triángulo. ¿Ya? Eso significa resolver. Ahora, eh, ¿cómo se va a usar esta resolución de triángulos? ¿Qué se va a necesitar? Se necesita solamente conocer dos elementos. Del triángulo que usted va a construir, solamente va a necesitar conocer dos elementos. Pero ¿quiénes son esos elementos? Uno de ellos necesariamente tiene que ser un ángulo agudo. Necesariamente. Y eso es evidente, ¿no? Porque mire, por ejemplo, si yo le llamo a este alfa, si yo conozco alfa automáticamente, como él le dice 90, y automáticamente tengo teta y ya tendría los ángulos, ¿no? Y el otro elemento sería conocer un ladito. Por ejemplo, este ladito de acá. Eso es suficiente para poder resolver un triángulo, conocer todos los elementos, ¿no? Es suficiente. Cuando tú tengas un lado, conozcas un lado y conozcas un ángulo agudo, se presentan tres casos. Ahí están los tres casos. Ahora, ¿cómo puedes conseguir eso de acá? A ver, existe un método para poder, bueno, acá uno puede decir los 7, mire, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. En este primer caso, si usted conoce el ángulo agudo y conoce la hipotenusa, automáticamente va a conocer los otros dos catetos. El cateto opuesto, este cateto, ¿cómo se va a calcular? Este cateto va a ser a seno de teta. Y este otro cateto, el cateto adyacente, cuando se conoce la hipotenusa, se conoce el cateto opuesto, que sería a seno de teta, y se conoce el cateto adyacente, que sería a coseno de teta. El otro caso es que usted conozca el lado A, el ángulo A, y conozca el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto sería A tangente de teta, y el cateto, y la hipotenusa, disculpe, y la hipotenusa, este de aquí, sería A secante de teta. Y el último caso es que usted conozca el ángulo agudo y conozca el cateto opuesto. Entonces aquí va a tener lo siguiente. El cateto adyacente va a ser A cotangente de teta y la hipotenusa sería A
cosecante de teta. ¿Ya? Este de aquí sería A cosecante de teta. Ahora, alguien me dirá, profesor, me tengo que aprender los tres casos. No necesariamente, ¿ya? No necesariamente debes aprender los tres casos. Para eso vamos a usar un método de cómo poder determinar eso de ahí, ¿ya? Este método me dice lo siguiente. A ver, cuando usted tenga así y quiera conocer cualquiera de los laditos, por ejemplo, usted quiere conocer este ladito X. ¿Qué es lo que va a hacer acá? Lo que usted va a hacer es colocar una fracción. Así. En esta fracción, en la parte de arriba, va a colocar el lado que usted quiere encontrar. El lado que usted quiere. Y en la parte de abajo va a colocar el lado que usted tiene. Como es una comparación de dos laditos, eso está relacionado con alguna razón trigonométrica y que es correspondiente a este ángulo alfa. Esa es la que usted va a tener acá, a continuación. ¿Ya? Eso es lo que usted va a usar. Ejemplo para hallar el valor de X. ¿Qué decíamos nosotros? Vamos a colocar acá mi fracción y digo lo siguiente. ¿Cuál es el ladito que yo quiero encontrar? El valor de X. ¿Qué es el ladito que yo tengo? Es el valor de A. Me hago la pregunta. ¿Qué razón trigonométrica me representa la hipotenusa sobre el cateto opuesto? ¿Quién es esa razón trigonométrica? Esa razón es la cosecante. Esa es, muy bien, Dayanara, esa es cosecante, pero es correspondiente al ángulo alfa. Entonces de aquí ya encontró el valor de X. ¿Cuánto vale X? El valor de X sería igual a A por la cosecante de alfa. Ahí está, ¿ve? No hay necesidad de aprender estas tres. Solamente conociendo esto ya puede determinar automáticamente este valor, ¿no? El ladito que usted desee. ¿Está claro? Eso de acá lo vamos a usar en los ejercicios correspondientes. ¿Estamos de acuerdo aquí? Muy bien. Pasemos al siguiente tema. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente tema. Voy a borrar acá. Cosecante. Vamos a borrar aquí, borremos. Y pasamos al siguiente tema que dice así. Área de la región triangular. El área de la región triangular en función de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. A ver, mire, esta es una manera de hallar el área de un triángulo. Acá yo tengo lo siguiente, el triángulo cualquiera, no necesariamente rectángulo, A, B y C. ¿Cómo se calcula el área? El área se calcula como la base por la altura. Bien, ahí está, base por altura. Entonces, mire, dice, calcule el área en función de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. A ver, ¿cuáles son mis dos laditos? Ya. Mis dos laditos van a ser el ladito A, este ladito, el cual estoy llamando A, y este ladito de acá, el cual estoy llamando B. Este ladito de acá. El ladito A y el ladito B. Ese de ahí. Este de acá es el ángulo C. Este de aquí es el ángulo C. Usted debe saber que el área del triángulo es
área del triángulo es base por altura sobre 2, o sea, A por H sobre 2. ¿Bien? Pero si usted se percata, en este triángulo, ¿qué es lo que sabe usted? Aquí, yo quiero conocer este H. Esta es la que quiero conocer. En este triángulo, yo solamente conozco B y necesito el H. El lado que yo quiero conocer es el H. El lado que yo tengo vendría a ser B. Pregunta, ¿quién es cateto opuesto sobre hipotenusa? Eso es el seno de este angulito, que se llama C. Entonces, ¿H a qué es igual? H es igual B seno de C. Y si tú lo reemplazas en la fórmula, el área del triángulo sería A, y en lugar de H vas a escribir B seno de C sobre 2. Ahí tiene usted, usando lo anterior, que es la resolución de triángulos, tiene una fórmula para hallar el área del triángulo, conociendo el ladito A, el ladito B y el ángulo que lo forma. Ahí está. Ese es el área de la región triangular A, B y C. Ahora, otra fórmula para hallar el área de un triángulo es en función del semiperímetro. Bueno, este de acá es el famoso teorema de Herón, donde el área es la raíz cuadrada, el P es el semiperímetro, ¿ya? Donde P es semiperímetro y el P está dado como la semisuma de los tres laditos, A más B más C sobre 2. Este es el semiperímetro, ¿no? Así está determinada esa área, conociendo solamente los laditos del triángulo, nada más. Pueden tomar captura de pantalla aquí y vamos a pasar al otro punto que a nosotros nos interesa. Muy bien. Siguiente punto vendría a ser las razones trigonométricas para ángulos notables. Voy a borrar. Razones trigonométricas de ángulos notables. A ver, ¿a qué le podemos llamar nosotros ángulos notables? A ver, mire. Sí o no que nosotros conocemos a un famoso triángulo que es bien conocido. Ese triángulo tiene una característica muy interesante. Es el famoso triángulo equilátero. El triángulo equilátero tiene el siguiente comportamiento. ¿Cuál es su comportamiento? El comportamiento del triángulo equilátero es que todos los ángulos agudos son iguales. O sea, cada uno de ellos mide 60 grados. Además, sus laditos son iguales. Este ladito de acá, este ladito de acá y este ladito de acá son iguales. A pesar de ser un triángulo equilátero, automáticamente se convierte en un triángulo isósceles. Entonces, de cualquiera de los tres vértices, cualquiera, uno puede agarrar un puntito acá y trazar su altura. Por ser un triángulo equilátero y a la vez isósceles, este ladito y este ladito son iguales. Además, esto no solamente es altura, sino también es bisectriz. Eso quiere decir que él debe medir 30 y él también debe medir 30. Entonces, si este ladito vale A, este ladito también valdría A, y este ladito valdría 2A, y este ladito valdría 2A. Entonces, por el teorema de Pitágoras, la altura, esta altura de acá, valdría raíz de 3 por A. Entonces, aquí, por este ángulo, que es un ángulo notable, que ha nacido de una figura notable, que es el triángulo equilátero, nosotros podemos construir esta relación.
Bueno, en este caso me salió el 45. A ver, ¿el del 45 cuál es? El del 45 nace de un cuadrado. Ahí está un cuadradito. Entonces, en un cuadradito, ¿cuáles son las características? La característica es todos los ángulos son iguales y miden 90 grados. Además, todos sus laditos son iguales. O sea que este ladito puede ser A, este ladito es A, este ladito es A y este ladito es A. Si nosotros trazamos su diagonal, la propiedad del cuadrado me dicen que esta diagonal biseca a cada vértice. En este caso, este ángulo sería 45. Y este ángulo de acá sería 45. Si él es 45, por complementario, él también es 45. Por ende, por el teorema de Pitágoras, en este triángulo, este ladito de acá valdría A por la raíz de 2. Entonces, aquí, en el cuadrado y en el triángulo equilátero, nosotros tenemos los dos primeros ángulos notables, ¿no? En cierta forma. En el triángulo de 45, la relación K, el ladito de acá vale K, y él vale K por la raíz de 2. Por lo tanto, conociendo los tres laditos, puedo conocer las razones. Por ejemplo, el seno de 45, raíz de 2 sobre 2, tangente de 45 es 1, secante de 45, raíz de 2. En el triángulo de 30 y 60, nosotros podemos tener lo siguiente. Acá está el triángulo de 30 y 60. Como puede observar acá, la hipotenusa es como 2K, este cateto vale K, y el cateto que se lo pone a 60 o es adyacente a 30 es K por la raíz de 3. Y por ende tengo algunas razones. Por ejemplo, seno de 30 es un medio, cotangente de 30 es raíz de 3, secante de 30 es 2 por la raíz de 3 sobre 3. Análogamente, coseno de 60 es un medio, tangente de 60 es raíz de 3, cosecante de 60 es 2 raíz de 3 sobre 3. El último ángulo notable es el ángulo de 15 y 75. Ahí está. El triángulo de 15 y 75 tiene las siguientes relaciones. La hipotenusa es como 4, el cateto opuesto a 75 es raíz de 6 más raíz de 2 por una constante K, y el cateto que se le opone a 15 es K por la raíz de 6 menos la raíz de 2. Algunas razones que se pueden deducir del triángulo de 15 y 75 son los siguientes. Voy a borrar esta parte de acá. Si desean, le pueden tomar una captura de pantalla. Si no, bueno, continuemos. Voy a borrar. Listo. Aquí está el seno de 15, tangente de 15, que es 2 menos raíz de 3, cotangente de 15, que es 2 más raíz de 3, secante de 15, raíz de 6 menos raíz de 2. Ahí están algunas razones del triángulo de 15 y 75. Muy bien. Pasemos a la siguiente, que son las razones trigonométricas de ángulos aproximados. Razones de ángulos aproximados vendría a ser lo siguiente. Acá a nosotros nos va a interesar más que todos los ángulos, nos va a interesar los laditos del triángulo. Por ejemplo, el ángulo aproximado de 37 y 53 tiene una gran utilidad tanto en geometría como en trigonometría. Es el famoso triángulo donde sus lados son 3, 4 y 5. A 53 se opone 4K, a 37 se le opone 3K y la hipotenusa vale 5K. Algunas razones, como usted puede observar, están aquí. Otro triángulo, otro ángulo aproximado son las razones para los ángulos aproximados de 16 y 74. ¿Cuáles son la relación de los laditos del triángulo? La relación es el siguiente. Hipotenusa como 25K, el lado que se opone a 74 es 24K y el lado que se opone a 16 es como 7K. El famoso triángulo 7, 24 y 25. Aquí están algunas razones trigonométricas, tanto el seno, el coseno y la tangente, ¿no? Muy bien.
Vamos a hacer ahora el último, que sería las razones trigonométricas de los ángulos aproximados de 23 y 67. ¿Cuál es la relación de los laditos? Es el siguiente: 5, 12 y 13. A 90 se le pone 13, a 23 se le pone 5K y a 67 se le pone 12K. Algunas razones, ahí está. Muy bien, pueden tomar la captura de pantalla y ahora vamos a hacer las aplicaciones correspondientes, que en este caso van a ser, eh, van a ser los ángulos verticales y horizontales. Comencemos con ello. ¿Qué es un ángulo horizontal? Un ángulo horizontal son aquellos ángulos que están contenidos en un plano vertical. Ya, todo ángulo que está contenido en un plano, disculpen, un plano horizontal, todo ángulo que está contenido en un ángulo horizontal, lo vamos a relacionar con los ángulos horizontales. ¿Ya? La rosa náutica, conocida como la rosa de los vientos, grafica las 32 direcciones notables. Esta es la rosa náutica que uno usa para la orientación en la navegación, ¿no? Por lo general se relaciona con la orientación, donde sus direcciones principales vendrían a ser el norte, sur, oeste y este. Y las direcciones secundarias vendrían a ser noreste, noroeste, suroeste y sureste. ¿Qué características tiene este noreste? Cuando usted habla de la dirección noreste, acá se genera un ángulo de 45 grados, ¿no? Cuando usted habla del noreste o noroeste, suroeste o sureste, ellos siempre van a generar ángulos de 45 grados. Ahora, lo que a nosotros nos interesa, a ver, vamos a determinar acá. Estos ángulos horizontales me permiten, en cierta manera, orientarme en un plano horizontal. Por ejemplo, yo puedo estar aquí, ahí estoy yo. Yo me ubico en un determinado, en el plano, en esta posición acá. Para yo poder orientarme, voy a usar los ángulos horizontales. Entonces voy a colocar los puntos cardinales. Ahí está, mire. Así y así. Usando estos puntos cardinales, lo que yo voy a hacer es orientarme para dirigirme hacia un determinado punto. Saber en qué dirección debo yo de tomar, ¿no? Acá está el norte, el sur, el oeste y acá está el este. Entonces, por ejemplo, yo desde esta posición, desde el punto P, quiero dirigirme hacia este punto que está en el punto Q. Entonces, yo necesito saber qué dirección debo de tomar o qué rumbo debo de tomar para dirigirme desde el punto P hacia el punto Q. Para eso, vamos a hablar lo que son el rumbo y qué es la dirección. Siguiente punto. ¿Qué es el rumbo? El rumbo es la posición que tiene un punto con respecto a la línea norte o sur, tomando como referencia el ángulo agudo. Ejemplo. Mire, acá yo quiero tomar, ¿qué rumbo voy a tomar? De ir desde el punto P hacia el punto Q. Para poder determinar el rumbo, lo que debo de hacer es unir los dos puntos en referencia. Esos dos puntos me van a relacionar con los puntos o las direcciones principales. Por ejemplo, esa dirección acá me genera determinados angulitos. Yo voy a tomar el ángulo agudo, pero con referencia al norte o al sur. Por ejemplo, en el norte puedo relacionarme con este angulito y en el sur lo puedo relacionarme con este otro angulito. Pero para determinar el rumbo requiero del ángulo agudo. Entonces, descarto yo este ángulo y me quedo con este tipo.
Por ejemplo, si este ángulo de acá vale 35 grados, entonces yo voy a decir lo siguiente. El rumbo del punto Q con respecto a P es norte 35 grados, está girando 35 grados hacia el oeste. Esta es la noción clásica. Norte, 35 grados girados hacia el oeste. ¿Qué es dirección? La dirección es la posición que tiene un punto respecto a la línea norte, sur o la línea oeste-este, tomando como referencia el ángulo agudo. Por ejemplo, nuevamente acá, aquí la dirección del punto R con respecto al punto P se traza este segmento. Y en este segmento debo tener la referencia con el norte y con el este. Con el norte tengo este ángulo, 30 grados, y con el este es el complemento que sería 60. Entonces, para ir del punto P hacia el punto R o la dirección que voy a tomar, existen dos direcciones. La primera dirección es norte 30 grados hacia el este, o puede ser este 60 grados hacia el norte. Ahí está. Observación. El rumbo puede ser considerado una dirección, pero la dirección no puede ser considerado rumbo. Nuevamente, el rumbo se determina con la dirección norte o con la dirección sur, mientras que la dirección se determina por el norte, sur, puede ser por el este o puede ser por el oeste. Aquí en mi ejemplo, por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente. Quiero determinar cuál es la dirección que yo voy a tomar para ir del punto P hacia el punto Q. Entonces, trazo esta línea de acá, desde este punto, así, y determino mi dirección. Por ejemplo, supongamos que este de acá vale alfa y yo diría que yo voy a ir del punto P hacia el punto Q en esta dirección. A alfa grados hacia el norte. Esa es la dirección. Esta es dirección que yo puedo tomar. Profesor, ¿puede tomar la parte de arriba? También puedo tomar la parte de arriba. Pero para fijarnos bien, para recalcar bien esta parte, esto es dirección. ¿Ya? ¿Alguna pregunta acá? Podemos seguir avanzando, si no, para finalizar con lo que son ángulos verticales y con eso vamos a finalizar y comenzar con los ejercicios. Si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, puedo escucharlos. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, todo está claro. Entonces pasemos aquí a lo que son ángulos verticales. ¿Qué es un ángulo vertical? Son aquellos ángulos que se representan en un plano vertical. Por ejemplo, dichos ángulos, ¿cuáles son los ángulos verticales? Vendrían a ser los ángulos de elevación y el ángulo de depresión. Mire, usted en su vida cotidiana, siempre va a poder observar objetos. ¿Ya? Cuando usted sale a la calle, cuando sale a la calle, siempre observa objetos. Puede observar objetos que se encuentran, por ejemplo, para observar los objetos, uno siempre va a tener una línea de referencia. Dicha línea de referencia, nosotros le vamos a llamar línea horizontal. Dicha línea horizontal siempre va a ser paralela al horizonte. Este de acá va a ser mi horizonte. Estas dos líneas van a ser siempre paralelas. ¿Ya? Esta línea de acá, esta línea de acá, esta línea de aquí, siempre paralela a esta línea de acá. Esto de acá abajo que acabo de colocar acá abajito es el horizonte. ¿Ya? Este es el horizonte y siempre va a tener como referencia mi línea horizontal. Cuando usted camina por las calles, va a ver siempre objetos, pero el objeto puede estar por encima
o por debajo de mi línea horizontal. Si está por encima, por ejemplo, este arbolito que está acá, uno puede observar la parte más alta. Entonces, cuando tenga ese punto, que es la parte más alta, digamos así, usted está observando esta parte de aquí, esta línea que se le va a llamar línea visual, ¿no? Porque es cuando usted levanta la vista, pues a este de acá se le llama línea visual. A la abertura que se genera entre esta línea visual y la línea horizontal, cuando la línea visual está por encima de la línea horizontal, a este ángulo alfa, a esta abertura denotado por el ángulo alfa, nosotros le vamos a llamar ángulo de elevación. Ahora, pero ¿qué pasa si usted no observa la parte de arriba, sino observa por debajo de la línea horizontal? Por ejemplo, usted observa ahora el pie del árbol, no la parte más alta, sino el pie, o sea, esta parte de acá. Entonces, cuando la línea visual se encuentra por debajo de la línea horizontal, ¿no? Por debajo, ahí está, la abertura me genera un nuevo ángulo denotado por beta. Este ángulo que ha sido formado por la línea horizontal y la línea visual que está por debajo de dicha línea, a este ángulo se le llama ángulo de depresión. Entonces, con estos conceptos usted ya va a poder relacionar para los ejercicios y, bueno, tener en cuenta o referencia en la vida cotidiana, tanto el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Recordar que todo esto se ve en un plano vertical, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Con eso vamos a finalizar la teoría y nos vamos a poner a resolver los ejercicios de la semana. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor lo pueden hacer o está todo claro. Sí, profesor, está todo claro. Sí, profesor. Ok, ok. No, profe, todo claro. Ah, ya, ok. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, gracias. Vamos a pasar ahora entonces a los ejercicios. ¿Ya? Vamos a tratar de resolverlo de una manera u otra. Problema, ejercicio de la semana 2, problema número 1, me dice. Para obtener la distancia entre dos puntos, gracias Piero, gracias Camila, gracias Carola, gracias Luis, gracias Franco. Problema número 1, me dice. Para obtener la distancia entre dos puntos en las orillas opuestas de un lago, un topógrafo localiza un punto R. A ver, vamos a ver acá. Dice, para obtener la distancia entre los... Yo quiero saber la distancia del punto P hacia el punto Q. Este es un laguito acá. Me dice que un topógrafo, dice, localiza un punto R. Acá está el punto R, a 50 metros del punto P. 50 metros, bueno, acá la distancia es 50 metros, acá lo está diciendo claramente, tal que el segmento RP es perpendicular a PQ, o sea que este de acá y PQ es perpendicular, o en otras palabras forman 90 grados, como se representa en la figura. A continuación, usando el teodolito, el topógrafo mide el ángulo PRQ, obteniendo 75 grados. O sea que este ángulo de acá, el cemento PQR, dice, ¿no? A ver, ¿cuál es el cemento PQR? El cemento PRQ. P, R y Q. O sea que este es el angulito que estoy buscando. Este angulito, P, R y Q, este angulito es 75 grados.
Muy bien. Entonces, mi problema creo que ya se acabó. Vamos a ver acá. Del gráfico se tiene, bueno, acá está en el gráfico. Yo quiero hallar esta distancia. Este vale 50 y mi objetivo es conocer esta distancia que está aquí. Por resolución de triángulos, ¿qué tenemos acá? Si usted recuerda, por resolución de triángulos, teníamos lo siguiente. Yo quiero encontrar el ladito PQ. O sea, voy a colocar acá. El ladito que yo quiero es PQ. El ladito que yo tengo es 50 metros. 50 metros. ¿Qué razón trigonométrica me representa ese tipo? ¿Quién es? Cateto puesto a 75 sobre su cateto adyacente. Eso es tangente. ¿De qué ángulo? De 75. Entonces, despejando el segmento PQ, a ver, acá está la relación que yo tengo. Despejando el segmento PQ es 50 por la tangente de 75. Pero usted debe de saber que tangente 75 es un ángulo notable, 75 grados. ¿Cuánto era esa tangente de 75? La tangente de 75 es 2 más raíz de 3. Por lo tanto, la longitud que me piden es 50 por 2 más raíz de 3 metros. Y por lo tanto, la alternativa sería la letra D. Ahí está, sale la letra D. La D, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Isaí, muy bien, Belén. Muy bien, a ver, Dagna, Grecia, muy bien. Vamos a pasar a... Muy bien. Ok, muy bien. Pasemos al siguiente ejercicio. El problema número 2. Pueden tomar una captura de pantalla si desean. Ahí está. Pueden tomar su captura de pantalla. Y pasemos al siguiente ejercicio, que es el problema número 2. Voy a borrar acá. Problema número 2. El problema número 2 me dice, una persona hace volar su cometa. Sostiene a la cuerda 5 pies arriba del nivel del suelo. A ver, mire. A ver, mire. El suelo está aquí. Este es el suelo. Entonces, el punto Q que estoy colocando acá, aquí está en el punto P. A ver, vamos a ver. Dice, arriba del nivel del suelo, la cuerda de la cometa está tensa. Ah, ya. Y forma un ángulo de 53 con la horizontal. Como se representa en la figura. Si la longitud de la cuerda es de 500 pies, ya, determine la altura que está volando la cometa respecto al nivel del suelo. Este es el nivel del suelo. Este de aquí es el nivel del suelo. Este de aquí es el nivel del suelo. Aquí está la persona y aquí está la cometa. La distancia es la que se está colocando aquí. Esta es la distancia o la cuerda que mide 500 pies. Pero esta posición, como usted puede ver, dice que está a 5 pies. O sea que la distancia de aquí para acá, esa distancia de acá, es de 5 pies. Esto es 5 pies. A mí me piden, determine a qué altura está volando respecto al nivel del suelo. O sea, ¿qué es lo que me están pidiendo hallar a mí? A mí me piden hallar esta distancia. Esa distancia es h más 5. Esta distancia es h más 5 pies.
Ya, muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Entonces, para poder conocer eso, yo necesito conocer, ¿no? Acá, aquí está 53, prolongué hacia el punto R, tracé la perpendicular, y esta es una distancia que el cual se llamó h pies. Lo que yo quiero calcular es esta distancia, que sería h más 5 pies. Como este es un triángulo de 53, es un ángulo conocido. Entonces vamos a colocar lo siguiente. A ver, miren. A ver, nuevamente acá podemos decir, el ladito que yo quiero conocer es h. El ladito que yo tengo es 500. ¿Qué razón me representa? Me representa el seno de 53. Pero el seno de 53 se conoce. El seno de 53 es 4 quintos. El seno de 53 sería 4 quintos. O sea que este de aquí es 4 quintos. Por lo tanto, el valor de h sería 400. Por ende, si él vale 400, h más 5 sería 405. Por lo tanto, la altura de la cometa vuela a 405 pies de altura. Por lo tanto, la respuesta es la letra B. Ujú. Todos ustedes ya lo habían hecho ya. Bueno, muy bien. Voy a borrar. Voy a pasar al problema número 3. Problema número 3 dice así. En la figura se representa la vista lateral de un tobogán acuático. Ahí está. Determina la longitud total de la parte del tobogán. A ver, ¿qué es lo que me están pidiendo ayer a mí? A mí me piden hallar la longitud del tobogán. O sea, necesito conocer esta distancia de acá. A ver, necesito conocer esta distancia. Necesito conocer esta distancia de aquí. Y necesito conocer esta distancia de acá. Esas son las distancias que yo necesito conocer. PR, RQ y QT. Vamos a ver cómo hacer eso. Lo que sé es que de acá, desde el P hacia B, vale 50 pies y esto vale 12 y 12 cada uno. Este ángulo es 53 y este ángulo es de 37. Entonces voy a aprovecharme de los ángulos por ser ángulos conocidos. En este caso son ángulos aproximados, el de 37 y 53. Entonces procedo para el ángulo de 37 construir un triángulo rectángulo. Ahí está. Y listo. Entonces, como este de acá es paralelo a este tipo y él mide 12 pies, él también debe medir 12 pies. Ahora, vamos a hacer uso en este triángulo rectángulo de la relación que usted conoce. Dígame, este tipo es 12 pies, pero 12 se escribe como ¿quién? Él es un 3 multiplicado por 4. ¿Cuál es la relación de los laditos del triángulo? La relación del triángulo de 37 es 3, 4 y 5. O sea, acá sería 4 y acá sería 5. Pero todos ellos deben ser multiplicados por una constante. ¿Cuál es la constante a la cual estoy multiplicando? Ese sería 4 aquí. Este sería 4 acá, ¿no? Entonces, el verdadero valor sería el cateto adyacente. A ver, vamos a ver acá. El cateto adyacente, 4 por 4, 16. Y la hipotenusa sería 5 por 4, sería 20. Entonces ya tengo, a grosso modo, los laditos que yo quería. Ahí está, lo voy a colocar así. Ahí está, 20 y 16. Para que usted lo recuerde, lo voy a escribir acá arribita, ¿ya? Este de acá es un 4. Este de acá es un 5. Y acá era multiplicado por 4, ¿no? Ahí está. 4 por 4. Para que usted no se olvide, ahí está. Ahora vamos en el otro triángulo. En este triángulo de acá, nuevamente, vamos a pintar acá. Voy a trabajar con este triángulo de acá. Usted puede observar
que este 12 de acá es 3 por 4. 3 por, no, o mejor dicho, lo voy a escribir así, 4 por 3. Este es 4 por 3. ¿Cuál es la relación de los laditos? La relación de los laditos son los siguientes. A 53 se le pone 4, a 37 se le pone 3. Acá sería 3 y acá sería 5. Pero no se olvide que estos tienen una constante, que en este caso va a ser 3. Acá sería 3, acá sería 3. Eso quiere decir que los catetos son los siguientes. Este sería 15 y este sería 9. 9 pies, ¿no? A ver, acá lo voy a escribir acá, ¿ya? Felizmente acá sí no hay ningún problema. Este me salió 9 pies. 9 pies. El de arriba sí lo voy a borrar un poquito para acá. Y este sería 5 por 3. Ahí está. Ahora, si yo trazo esta, a ver, vamos a ver acá, disculpen. Ya, ahí está, ¿no? Este vale, él es 15 y él vale 9. Ahora, desde el punto que trazo una perpendicular. Ahí está. Como este ladito de acá, este ladito y este ladito son iguales, como él vale 9, él también vale 9. Ahora, como P hasta Q, no, desde este punto a este punto, que sería desde P hacia B, vale 50 pies, él es 16, él es 9. 16 más 9 sería 25. ¿Cuánto debe valer H hasta A? De H a también vale 25. Como esta distancia es la misma que está acá, este también vale 25 pies. Esto es 25 pies. 25 pies. Listo, mi problema se acabó. Sea L la longitud que yo requiero, la longitud sería PR, RQ más QT. Y eso sería 20 más 25 más 15. Por lo tanto, L vale 60. Y la alternativa sería la letra C. Muy bien, claro, muy bien. Pueden tomar la captura de pantalla y nos vamos al problema número 4. ¿Listo? Problema número 4. Vamos. Problema número 4 dice lo siguiente. El puente levadizo mide 140 pies de largo. Cuando se tiende de un lado a otro, a ver, un puente levadizo mide 140 pies de largo cuando se tiende de un lado a otro de un río. Si el nivel del agua está a 15 pies de abajo del puente cerrado y las dos secciones del puente tienen igual longitud, determine la altura a que se encuentra el punto P respecto al nivel del agua. Muy bien. A ver, mira. Si este puente se cierra, eso quiere decir que el puente cerrado se vería así. Y si de las dos longitudes, o sea, si este se cierra, se vería así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si este se cierra, se vería así. Ahí, y este se cierra, se vería así. Ahí. Como los dos puentes son iguales, las longitudes son iguales, eso quiere decir que esta longitud, ¿cuánto debe medir? Si todos es 140, eso quiere decir que cada uno de ellos debe medir 70 pies. Muy bien. Ahora, quiero determinar la distancia del punto P con respecto al nivel del mar. Entonces voy a trazar. Acá está el punto P. Aquí se encuentra el punto P. Entonces de aquí voy a trazar una perpendicular hacia el nivel del mar. 70 pies. Ahí está. Ahí está, 70. Este es lo que yo quiero calcular.
Esta distancia vale de pies. ¿Ya? Ahora, desde este punto de aquí, desde este punto, voy a trazar la otra altura. Ahí está. Ahora, si me dicen, cuando este de acá se cierra, o sea, cuando está a este nivel de acá, la altura con respecto al nivel del mar vale 15. Eso quiere decir que esta distancia de acá, esa distancia de ahí, vale 15 pies. Desde aquí hasta aquí. 15 pies. Ahora, me piden hallar este pedacito que está acá. Bueno, si él vale 70, por resolución de triángulos, en este triangulito de acá, por resolución de triángulos, en este triangulito de acá, si él vale 70, el segmento PR sería 70 seno de 37. Pero el seno de 37 es 3/5. Este de acá es 3/5. 3/5 por 70, eso es 42. Si él vale 42 pies, mi problema se acabó. Luego, la distancia de E sería 42 más 15, por lo tanto, D vale 57. Por lo tanto, la altura que se encuentra el punto P con respecto al nivel del mar sería 57 pies. La respuesta, la letra B. Aquí, este de aquí es 3. Para tener la referencia con el 70. Muy bien, pasemos al siguiente ejercicio. Muy bien, la B es 57, muy bien. Problema número 5. ¿Qué dice el problema número 5? A ver, voy a borrar. Problema número 5 dice lo siguiente. A ver. Un túnel para la nueva carretera atravesará la base de la montaña que mide 240 pies de altura, ¿no? Acá está, bueno, vamos a colocar acá. Este de acá es la altura de la montaña, acá le estoy llamando el punto Q. La altura, o sea, esta distancia que está acá, vale 240. A este punto le estoy llamando P y a este punto le estoy llamando R. Aquí está, a este punto de acá le voy a llamar T y a este punto de aquí le estoy llamando U. Entonces, mire, acá está. La distancia del punto P hacia el punto T es 180 y la distancia del punto U hacia el punto R es 140. Yo quiero determinar la longitud del túnel, o sea, me están pidiendo calcular esta distancia. El objetivo del problema es conocer esta distancia que está acá, que lo voy a resaltar en un momentito, por favor. Ya, a ver. Entonces, yo lo que quiero calcular es esta distancia de acá, ¿no? Esta distancia desde aquí hasta aquí. A ver, lo voy a resaltar con otro color más fuerte. A ver, disculpe. Esta distancia es la que quiero resaltar yo. Desde aquí hasta ahí. Esa distancia es la que quiero calcular. Muy bien, para eso lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a usar, primero voy a trabajar con los triángulos. Por ejemplo, voy a trabajar con este triángulo. Mira. Voy a trabajar con este triángulo. Me dicen que vale la D, creo. Vamos a trabajar con este triángulo de acá. Para este triángulo, este ladito es 53. O sea, que este 240 yo lo puedo escribir como ¿quién? Este 240 yo lo puedo escribir como, a ver, ese sería 4 multiplicado por ¿cuánto? 4 por
¿Cuánto sería acá? 4 por 60. ¿No? Eso quiere decir, como L es 53, L es 37, ¿no? Este acá es 37. Eso quiere decir que esta distancia de acá, desde aquí hasta aquí, ¿cuánto debe valer esta distancia? Esa distancia valdría, si L es 37, acá sería 3 por 60. ¿Y cuánto es eso de ahí? 30 por 60 sería 180. 180 pies. Pero si él vale 140, quiere decir que este pedacito vale 40. Este pedacito de acá valdría 40 pies. Ahora vamos a trabajar en el otro lado. En el otro lado, él es 37. Este de acá sería 3 por 80. 3 por 80 es 240, ¿no? Entonces ahora veamos esta distancia. ¿Cuánto valdría esta distancia ahora? Esta de acá hasta aquí. Aquí está el ángulo de 53. Este es el ángulo de 53. Si a 37 se le pone 3, a 53 se le pone 4. Pero a ese 4 le debo de multiplicar. A ver, a ver, a ver. Acá y de acá le debo de multiplicar por 80. ¿Y cuánto me sale ese tipo? Ese tipo me sale 320. Y si él vale 320 y él es 180, este vale 140. Este de ver, 140 valdría este de acá. 140 pies. De la figura, la longitud del túnel es el cemento TU. ¿Y eso cuánto es? 140 más 40, eso sería igual a 180 pies. Alternativa, la letra B. Ahí está la respuesta de ese problema. ¿Estamos de acuerdo ahí? La B, la B, la B. Muy bien, muy bien, muy bien. Todos hemos acertado hasta ahí. Pasemos al siguiente ejercicio. Pueden tomar la captura de pantalla acá. Pueden pasar la captura de pantalla. Y pasemos para resolver el problema número 6. Voy a borrar. Otra manera de resolver está aquí, ¿ya? Esta es otra manera. Bueno, es casi lo mismo. Automáticamente solamente que usar de resolución nada más. Que sean, pueden tomar también una captura de pantalla esta parte. Usando solamente resolución, ¿no? Problema número 6 dice así. Problema 6 me dice lo siguiente. Desde el punto P, a ver, sobre el suelo, se observa desde el punto P, se observa la cima de la montaña con un ángulo de elevación alfa, y desde el punto Q, sobre el suelo, que está a d millas, o sea, acá la distancia de aquí hasta aquí es d millas, esta distancia. La distancia desde aquí hasta acá es d millas, me dicen. Más cerca a la montaña, el ángulo de elevación es beta. Acá está el ángulo de elevación beta. Determine la altura de la montaña en términos de alfa y beta. Muy bien. Aquí vamos a hacer resolución de triángulos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer resolución. En primer lugar, voy a trabajar acá. Desde aquí hasta aquí. Ese es PR. Por resolución de triángulo, nosotros tenemos lo siguiente. La distancia PR, el segmento PR, es la distancia que yo quiero encontrar sobre la distancia que yo tengo, que sería H. ¿Quién es él? Él es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Él es cotangente del ángulo alfa.
Y además, ahora voy a trabajar para encontrar este ladito de acá. Voy a encontrar este ladito de acá. Entonces, nuevamente, por resolución, tendría lo siguiente. El ladito que yo quiero encontrar es QR. El ladito que yo tengo es H. ¿Quién es él? Ojo, estoy trabajando en este triángulo de acá, en este triángulo, ¿ya? Este triángulo de acá. Es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Eso es cotangente del ángulo de beta. Entonces, despejando según la figurita, PR sería H cotangente de alfa en millas, porque está todo en millas, y QR, despejando acá, sería H cotangente de beta millas. Ahora, como yo conozco esta distancia de acá y esta distancia, lo relaciono con el D. Luego, ¿D quién sería? De esta distancia D es la diferencia entre el más grande con el pequeño. O sea, D vendría a ser H, a ver, acá lo voy a escribir mejor para poder tenerla en referencia. D es igual a ¿quién? La distancia más grande que sería H cotangente de alfa, H cotangente de alfa, menos la distancia QR que sería H cotangente de beta. H cotangente de beta. Factorizando, el D se vería así. Mire, a usted le pide hallar la altura H. Lamentablemente en las alternativas, si usted desea marcar alguna alternativa, es hallar la distancia D, que sería H cotangente de alfa menos H cotangente de beta. Sería esto de acá, si es que le piden D. Pero como a mí me piden la altura es H, disculpe acá, la altura es H, y solamente tendría yo que despejar la expresión que está ahí. La respuesta se vería de esta manera. Despejando acá sería D, y acá en el denominador sería cotangente de alfa menos cotangente de beta. Y esto está en millas. ¿Bien? Esta es la altura de la montaña. Se expresa así. Esta distancia se expresa acá. Bueno, acá en la pregunta debió pedir la distancia, ¿ya? Esta distancia. Pero bueno, como me dicen altura, lo determiné así. Ahí está. Ah, disculpa, era la... que no es, que opa. Era este de aquí. Esta clave es para hallar esta distancia en términos de alfa, beta y el H. Pero si quieres la altura sería esta. Pueden tomar la captura de pantalla y vamos al ejercicio número 7. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió esa parte, no? ¿Por qué estoy buscando esta parte y no busqué la otra, no? La altura solamente era despejándolo y la distancia D, que creo yo es la idea del problema para pedir, te piden el D en realidad, sería este nada más. Problema número 7. Problema número 7 me dice así. Un fabricante de un sistema computarizado, a ver, vamos a ver acá un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. A ver, vamos a borrar esta parte. Vamos a borrar esta parte. Vamos a borrar esta parte. Voy a borrar esta parte de aquí. Y voy a borrar esta parte de aquí. Ya, vamos a borrar así. Dice así, un fabricante de un sistema computarizado de proyección recomienda que una unidad de proyección se instale en el techo de una sala, como se representa en la figura. Si el grosor de la pantalla es insignificante, acá está el grosor de la pantalla, es insignificante, me dice, y la distancia de los extremos del soporte del montaje al centro de la pantalla es de 7 pies, acá está, este puntito de acá, desde aquí hasta aquí, es 7 pies. Ahí está, es esta distancia. Y además me dicen,
al centro de la pantalla. Ah, es al centro de la pantalla. Como es al centro de la pantalla, eso quiere decir que esta distancia de acá y esta distancia de acá son iguales. Como acá solamente, bueno, si acá yo le pongo, por ejemplo, una letra, por ejemplo, R, este sería el punto R. Entonces, esta distancia de acá, esta distancia de aquí, mediría, si él vale 6 y es punto medio, él debe medir 3. Ahí está, 3 pies. Entonces vamos a ver, me piden hallar PQ, o sea, me piden hallar esta distancia. El objetivo del problema es hallar esta distancia, el cual estoy llamando PQ, esta distancia de acá. Esta es la que tengo que hallar. Voy a aprovecharme primero del triángulo de 30, este triángulo acá, este triángulo rectángulo, voy a aprovecharme de este triángulo que está acá. Este triángulo que está acá. Voy a aprovecharme de este triángulo. ¿Está bien? Como es el triángulo de 30 y 60 grados, esto es 60 grados, entonces recordar que el famoso triángulo de 30 y 60, ¿cuál es la relación de sus laditos? El triángulo de 30 y 60. Acá está 60. Ese sería 2K, acá sería K, y acá sería raíz de 3 por K. O sea, si la hipotenusa vale 7,2, entonces el ladito adyacente, o mejor dicho, el cateto que se le opone a 30 es la mitad. Y la mitad de 7,2 es 3,6. Aquí está, 3,6. ¿Ver? ¿Ya? Es 3,6. Ahora, si él vale 3 y él es 3,6, este ladito de acá tiene que ser 0,6. Ahora, usando nuevamente esta idea del triángulo de 30 y 60, el cateto adyacente, o sea, este cateto de aquí, este de aquí, que es igual a este tipo de acá, ¿cuánto debe valer? Este ladito de acá, ¿cuánto debería de valer? Si él vale 7,2, él es 3,6, él debe ser raíz de 3 por 3,6. Entonces vamos a borrar acá. Este sería raíz de 3,6 por la raíz de 3 pies. Ahora, si quiero hallar esta distancia, si él vale 1,5, él también vale 1,5. Voy a sacar este triángulo de acá. Este triángulo, acá le voy a llamar PQ y acá le puedo llamar, por ejemplo, M. Lo voy a sacar acá. Sería así y sería así. Este sería el punto P. Este es P. Esto es M. Y esto es Q. Esta distancia de acá valdría 3,6 raíz de 3. Esta distancia 1,6 y 0,6 sería 2,1. Si yo quiero calcular esta distancia, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a usar el teorema de Pitágoras. Entonces, del gráfico, por el teorema de Pitágoras, tendría que la distancia PQ sería igual raíz cuadrada, este cateto al cuadrado, más este cateto elevado al cuadrado. Cuando usted realice las operaciones acá, el valor de PQ me va a salir 0,3 por la raíz de 481 pies. Por lo tanto, esa es la distancia entre el punto P y el punto Q. Alternativa, la letra A. Pueden tomar la captura de pantalla y pasemos al siguiente ejercicio. A ver, ¿alguna pregunta acá? ¿Se entendió esa parte de ahí o no? Sí se entendió, profesor. Sí, ok, muchísimas gracias. Entonces vamos a pasar ahora, espero que le hayan tomado la captura de pantalla, vamos a pasar ahora al ejercicio número 8. Voy a borrar. Ya, ya.
Problema número 8. El problema número 8 me dice lo siguiente. Antes de finalizar, el problema número 8 me dice, un ingeniero de caminos está diseñando la guarnición para una calle donde dos carreteras rectas se encuentran formando un ángulo phi. ¿Ya? Eh, Ya, dice, se representan en forma de un ángulo phi, como se representa en la figura. Si se ha de construir una guarnición en los puntos A y B usando el círculo de radio R, que sea tangente a la carretera en estos dos puntos, determine D en términos de R y phi. A ver, mire, estas son dos carreteras rectas, ¿ya? Eso quiere decir que este ladito de acá, este de acá, y este de acá son rectas consecutivas, ¿ya? Este ladito de acá, así. Este de acá también son dos rectas consecutivas. Esta recta de aquí, este de aquí y este de acá son rectas. Y por ende, si yo prolongo acá, de esta manera, ¿sí? Estas dos líneas de acá son líneas paralelas. Este de acá y este de aquí son rectas paralelas. Si este ángulo vale phi, eso quiere decir que este también vale phi. Está diciendo de que este ángulo también vale phi. Ahora, como estos puntos A y R son puntos de tangencia, lo que son tangentes a la carretera, eso quiere decir que esto es 90 grados y este de acá es 90 grados. Si él vale phi, este de acá es un cuadrilátero inscriptible, o de otra manera, ¿no? La suma de estos dos ángulos debe ser 180, por lo tanto, él debe ser phi. Esa es propiedad, ¿no? Propiedad se puede ver ahí con la suma de los ángulos de un cuadrilátero, ¿no? Los ángulos inscritos de un cuadrilátero deben ser 360. Acá 90, 90, 180, el más él son suplementarios. Por lo tanto, si él vale alfa, él también debe ser phi, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿qué se puede hacer acá? En este caso, lo que vamos a hacer es trazar una distancia de esta forma. Desde este punto, trazo una distancia y construyo triángulos rectángulos. Como esta distancia y esta distancia son iguales, y este radio son iguales, los dos triángulos que están ahí son triángulos, estos dos triángulos son triángulos congruentes. Y por ende, cada angulito, este angulito de acá y este angulito de acá son iguales. Si él vale phi, él es phi medios. Si él vale phi, él es phi medios. Listo. Lo voy a colocar acá en la figurita. Tenemos acá, ahí está, phi medios, phi medios. Muy bien. Ahora voy a hacer uso de la resolución y quiero que usted me observe aquí. ¿Qué es lo que quiero hallar? La distancia D, o sea, el ladito D, que es la que quiero calcular. ¿Qué distancia yo tengo? Por ejemplo, en este triángulo de acá, el ladito que yo tengo es R. Pregunta, ¿qué razón trigonométrica es para este triángulo sombreado? ¿Quién es cateto opuesto sobre su cateto adyacente? Eso es tangente, pero ¿de qué ángulo? Phi medios. Y con eso mi problema se acabó. Entonces yo digo, del gráfico, D es tangente de phi medios, por lo tanto D es R tangente de phi medios. La respuesta, el valor de D está expresado así, y la respuesta es la letra E. Muy bien, con eso vamos a finalizar el ejercicio de esta semana. Receso, muy bien. Y listo. Pueden tomar la captura de pantalla y les voy a colocar los problemas propuestos de la semana, ¿ya? ¿Todo está claro? La letra E, muy bien, muy bien. Pueden tomar captura de pantalla. Y los ejercicios de la semana son los siguientes, ¿ya? Las claves de los propuestos son los siguientes. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Espero que hayan tomado la captura de pantalla. Muy bien. Los problemas propuestos son los siguientes. La 1 es la A, 2 la A,
3 la D, 4 la C, 5 la A, 6 la C y la 7 la B. Muchas gracias con todos ustedes por su participación. Les agradezco. Nos vemos en la próxima clase, que vendría a ser las razones trigonométricas de ángulos en posición normal. ¿Ya? Y gracias. Bendiciones y sigan estudiando y sigan practicando. ¿Ya? Muy bien. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase.